¿Qué tal, muchachos, muchachas? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que me estén escuchando. Aquí les saludo el lector impune. Hoy quiero comentar brevemente un libro de Michel Houellebecq, que aquí está, Aniquilación, de Michel Houellebecq. Lo terminé de leer, me desconcertó en gran parte del libro me desconcertó lo que yo venía entendiendo por Michel Houellebecq, que es este hombre, es este escritor, por decirlo de alguna forma, que refleja la miseria humana, que refleja un nihilismo súper potente, muy descarnado, ¿no es cierto? También es este escritor que refleja este vacío sexual del hombre occidental del siglo XX, de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. También es este escritor del reflejo de las relaciones amorosas en la era del neoliberalismo, en Occidente especialmente, y por eso quise leer esta novela, pero me encontré que la novela era bastante reflexiva, bastante, por decirlo de alguna forma, afectuosa con sus personajes. No tiene esa impronta de, por ejemplo, este libro, Ampliación del campo de batalla, que es un libro, digamos, una de las primeras novelas que el escritor desarrolla y que tiene mucho de Albert Camus, del extranjero, y de alguna forma plantea este libro una visión totalmente pesimista del ser humano y de ese hastío que este protagonista de esta novela refleja en relación a la interacción con los demás, ¿no es cierto? Un hombre de aproximadamente 30 años que por ahí está hastiado de su trabajo, en fin. Sin embargo, esta novela, que tiene 602 páginas, tiene una visión totalmente diferente. ¿De qué se trata? Principalmente se trata de Paul Reason, que es un funcionario digo, del Ministerio de Economía y Finanzas de una hipotética y futurista y muy posible presidencia de la Francia del 2027, ¿ya? En ese sentido, Paul Reason es un hombre que ya está en la cuarentena, 45, llegando a los 50 años aproximadamente, que vive un matrimonio bien complicado, descarnado, con su mujer que se llama, ¿no es cierto? Aquí la tengo presente, anoté porque los nombres en francés son bastante, digamos, complicados a veces de pronunciar, y por lo tanto eh, me cuesta un poquito poder decir, bueno, hay varios personajes. La mujer de Paul Reason, ya, si bien recuerdo, porque ya esta novela eh, la leí hace un tiempito atrás y ya estoy enfrascado en otra obra, estoy enfrascado en este libro de Dostoyevsky, así que de repente me cuesta un poco recordar los nombres de los personajes. Entonces tenemos este matrimonio que tiene Paul, que está bastante tormentoso, que hay un alejamiento marital en términos afectivos y sexuales. Lo que más me sorprendió de la novela
como decía al inicio del video, es esa impronta reflexiva y ese dejo de cariño que Michel Houellebecq le entrega a sus personajes, principalmente a Paul y a la familia de Paul. ¿Eh? Bueno, Paul tiene un padre que de pronto cae enfermo de un ACV o de un infarto cerebrovascular. Este caballero, que ya está jubilado, tiene prácticamente 70 y tantos años, de nombre Edward Rayson, fue un antiguo espía de la DGSI. La DGSI es una suerte de inteligencia francesa, ¿ya? Entonces, también la novela transita en esa relación filial entre padre e hijo, esa distancia que también plantea el autor respecto de esas relaciones que están quebradas o rotas de alguna forma, y por lo tanto el mutismo que Edward plantea a lo largo de toda su vida respecto de su trabajo también se proyecta hacia su relación con sus hijos. Edward tiene a Paul, tiene por ahí a Cecile, que ahí lo tengo anotado, Cecile o Cecilia, la hermana de Paul, que es un personaje extremadamente fervoroso, católica, y se podría deducir que, aunque no lo plantea bien la novela, tiene una suerte de cercanía con el catolicismo más radical, no sé si radical, pero sí un catolicismo más de derecha. ¿Ah? También está Aurelien, que es el hermano pequeño de Paul y de Cecile, Aurelien, ¿ya? Y ese personaje también es un personaje atormentado, es una suerte de, por decirlo de alguna forma, de artista fracasado que es una suerte de restaurador de obras de artes antiguas, pero que tiene un final también trágico y que se suma al final trágico de la novela en relación a una enfermedad súper grave que le diagnostican a Paul, y Paul de ahí va a vivir una suerte de calvario, pero que va a ser mitigado de alguna forma con eh, las lecturas de Arthur Conan Doyle, este calvario de esa enfermedad que va a resultar terminal. ¿Sí? No les voy a spoilear, digamos, en ese sentido la novela, sino que les comento cosas que son, digamos, importantes de saber para poder entender la diferencia, por ejemplo, de esta mirada nihilista, de este existencialismo tipo Camus, versus esta reflexión súper potente y bien marcada en Aniquilación. El título de la novela también alude a que hay otras cosas paralelas en esta historia de Aniquilación. Esas otras cosas paralelas tienen que ver con una suerte de thriller político que plantea Michel Houellebecq en relación a las elecciones presidenciales, porque Paul trabaja para Bruno Junge. Bruno Junge es el ministro de Economía y Finanzas, que por ahí es la mano fuerte de un candidato presidencial que viene de la televisión y que va a llegar a la magistratura, a la primera magistratura de Francia, en esa Francia hipotética del 2027, y que por ahí aparecen unos atentados terroristas
que no se sabe si son de grupos satanistas, si son de ultracatólicos, de grupos ecologistas, islamistas. Por cierto, también Welbeck no deja de lado en la novela eh, los palos que le da al mundo del Islam. Ya él había trabajado una novela eh, importante respecto de ese tema del Islam y la sumisión. Efectivamente se llama Sumisión la novela. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la trama de esta historia de aniquilación se conecta con este thriller político para poder dilucidar o entender quién está detrás de esos atentados tipo terrorista, donde, eh, por ejemplo, muere mucha gente en un atentado, donde se destruye un banco de semen en Dinamarca, etcétera. Y hay unos videos extraños circulando en internet donde, por ejemplo, eh, aparece el Bruno Junge decapitado o guillotinado, ¿no es cierto? Y aparecen unas figuras geométricas en unos pentágonos, una suerte de, de pistas en clave que los asesores de la DGSI tendrán que dilucidar con otros personajes secundarios que por ahí son una suerte de ñoños, por decirlo así, informáticos que conocen de satanismo, de informática, etcétera. Pero esa no es la trama principal de la novela, porque en el fondo esta novela de aniquilación habla más de la aniquilación de la vida personal de Paul Reason y de su entorno familiar y cómo él observa en ese sentido que todo se degrada, que todo tiende a la aniquilación absoluta, a la desaparición. Sin embargo, al final de la novela, cuando ya estamos presenciando ese momento final de los personajes de Paul, hay ciertos guiños que hace el autor respecto de, por ejemplo, el budismo y la reencarnación, ¿sí? Y por ahí también hay algunas alusiones a esos temas. Michel Houellebecq tuvo que, yo creo, como buen escritor que es, se tuvo que documentar y bueno, al final del libro lo dice, ¿no es cierto? Lo plantea en los agradecimientos, cómo tuvo que documentarse respecto a dar cuenta de la enfermedad que aqueja a Paul Reason. Hagamos un breve recuento para finalizar el video de los personajes. Me interesan bien los personajes de esta novela, ¿sí? Eh, Están por ahí los personajes que son estos secundarios, que son una suerte de ñoños. Bastien, D'Outremont y Fred son expertos en criptografía y son hackers. Bueno, Paul Reason, obviamente, el protagonista de la novela, que en el fondo es un inspector de finanzas y estudió, digamos, para ello. Edward Rayson, que es el padre. Susan, la madre de Paul, que es muy poco mencionada en la novela. Prudence, que ese Prudence es la mujer de Paul y es una mujer que también trabaja para un ministerio, de alguna forma son colegas con Paul y ellos dos se reencuentran en algún momento eh, gracias a quizás la chispa que todavía quedaba en ese amor. Y esa chispa fue, digamos, quizás gatillada por Anneliese, que es la hija menor de Cecil y Hervé, y cómo gatilla en Paul este impulso sexual nuevo hacia su mujer, es lo que ustedes tienen que descubrir. Eh, Anneliese es una estudiante universitaria y que por ahí ocupa ciertas cosas o ciertas estrategias modernas para hacerse dinero en relación
a vender sus atributos. Nada más les voy a decir porque en el fondo no es mi intención spoilear la novela. Eh, Está por ahí Madeleine, que es la pareja más joven, unos 20 años más o menos, de Edward Rayson. Madeleine, que es enfermera y compañera de Paul. Obviamente está Cecile, que es la hermana ultracatólica. Herbert es el marido de Cecile. Deborah, la hija mayor de Cecile y de Herbert. Annalise, que es la hija menor. Por ahí aparece estos personajes secundarios que tienen que ver con este thriller político que es Martin Renaud o Renaud, que es el comisario de la DGSI. Aurelien, que es este hermano pequeño de Paul y Cecile, ¿no es cierto? Indy, que es la mujer de Aurelien, que es una suerte de periodista en decadencia, que por ahí traiciona de alguna forma a Aurelien y a la familia Rayson en relación a una acción que tuvieron que desarrollar esta familia Rayson para rescatar a su padre de un centro de rehabilitación para las personas que han sufrido los ACV. Bueno, amigos, en todo caso, la novela transita en esas claves, en esos sentidos, ¿ya? Y por lo tanto, de alguna forma, es entretenida, es dinámica, es reflexiva, es muy humana y plantea temas muy contemporáneos en relación a las relaciones humanas, interpersonales, familiares, etc. Por ahí también está Godefroy, que son personajes muy secundarios, que es el hijo de Indy y Aurelien. El doctor Leroux, que tiene que ver con la recuperación de, ¿no es cierto?, de Edward Rayson, que es el padre este que ha caído en esa clínica, es el médico responsable de la unidad de EPC, que es el nombre técnico del hospital de Belle-Île en Baugelais. No sé cómo pronunciar esos nombres, pero en todo caso, ahí están. Maris, que es una enfermera que ayuda en una acción para rescatar a Edward. Está Verónica y Catherine, que son novias de Paul, pero unas novias con ventaja en esta época, porque estuvieron como 10 años muy alejados maritalmente, ¿no es cierto?, Prudence y Paul, y que se reencuentran casi al final de la novela, amorosamente hablando. Solène Signal, que son personajes también secundarios que son como los coach políticos, que ahora está de moda el coach político, o son asesores, ¿no es cierto? Roxane, que también es una ayudante del ministerio de Bruno Junge. También por ahí podemos destacar a Jean-Michel Drapier, que es el director general de patrimonio, digamos, en Francia. Bueno, amigos, en todo caso, al nombrarle a estos personajes, yo quisiera poder darles muy sucintamente, muy rápidamente, un pequeño comentario de esta obra. Para recapitular, entonces, decir que los temas que típicamente aborda Michel Houellebecq tienen que ver con el nihilismo. No deja de tener un nihilismo presente en la novela. Hay una miseria afectiva y sexual de este hombre occidental, estas relaciones amorosas, como decía al principio del video, que son tortuosas o generadas a raíz de alguna forma, de esta era del neoliberalismo. Por ahí no ha dejado de tener críticas la novela, por ejemplo, del crítico Michiko Kakutani, ¿no? ¿No es cierto? Respecto de, por ejemplo, cuando critica una de las primeras novelas de Michel Houellebecq, publicada en el año 98, creo, que critica las partículas elementales al decir que la calificó como profundamente repugnante. Lean esa novela.
Yo también voy a dejar un link en los comentarios por ahí de una reseña que escribí en mi blog, La Palabra en Crisis. Y bueno, ¿qué más? También está la idea de la sexualidad como una suerte de consumismo, ¿no es cierto? Este turismo sexual que muy bien es reflejado en otra novela de Michelle Houellebecq, que es esta, Plataforma, ¿no es cierto? Y en ese sentido, estas novelas nos hablan mucho de cómo es la visión de este autor francés nacido en 1958. Bueno amigos, espero, y amigas también, espero que les guste este pequeño video comentario y agradecer a los suscriptores, a toda la gente que le gusta estos comentarios, comparta, le da un like y nos vemos en otro videito por ahí. ¿Ah? Muy bien amigos, cuídense, que estén absolutamente bien todos. Chao, chao.